El enfoque del año de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Distrito Andino City Harvest es fe total. Estamos en una serie viendo en el libro de los Hechos la iglesia con fe total. Y hoy vamos a ver un ejemplo, un hermano de la iglesia en el libro de los Hechos, quien es discipulador de los discipuladores, título del mensaje, discipuladores con fe total. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Hechos 11, 19 al 26. Les invito a ponerse de pie para oír la palabra de Dios y vamos a orar. Y vamos a ver discipuladores con fe y vamos a ver a uno en particular. En el libro de los Hechos, aquí, un discipulador con fe. Vamos a ver el ejemplo de Bernabé. Discipuladores con fe. Hechos 11, 19 al 26. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. ¿Quién está agradecido con Dios que puede estar aquí hoy? Que puede estar viendo este servicio en otro lado, en otro horario. Padre Celestial, te damos gracias por la libertad que gozamos, que podemos congregarnos abiertamente, podemos alabarte, podemos oír tu palabra, podemos tener comunión los unos con los otros. Y en particular queremos darte las gracias porque hoy estamos leyendo en la Biblia la primera vez en la historia en que el evangelio se salió del contexto judío, se salió y llegó a la gente, a los griegos, a los gentiles, a la gente que no era judía. Aquí estamos viendo nuestra historia.
nuestra herencia espiritual. En tu palabra hoy vamos a ver discipuladores. Discipuladores con fe total. Nosotros tenemos que ser discipuladores con fe total. Bendícenos y bendice a los niños y jóvenes en su actividad también el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás tomando apuntes, número 1, en el libro de los Hechos vemos persecución. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, pues comenzó bien en que pues la gente veía como con buenos ojos, pero después así con la predicación del evangelio, entonces se le vino persecución a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Que cuando se predica el evangelio, hay reacción. Y no todo es positivo. Y preciso, se le vino el mundo encima a los cristianos. Perdón, borre eso. Se le vino el mundo encima de los, ¿cómo se llamaban los cristianos antes de ser llamados cristianos? Los del camino, seguidores del camino. O sea, los primeros para creer en Cristo no son llamados cristianos todavía, sino que son conocidos como los del camino. ¿Sí? Entonces tenemos persecución. Y se acabó la iglesia. Se acabó la obra de Dios. ¿Amén? No. ¿Qué pasó? Persecución y hubo expansión. ¿Qué cosa? Persecución. La persecución es para que se acabe la iglesia, ¿me entiendes? Pero sí, eso es para qué, eso es para la razón de la persecución, es para acabar con la iglesia. Pero no acabó con la iglesia. La iglesia más bien se expandió. Acuérdate de eso. Persecución, expansión. En la historia, en la China, cuando se tomó el poder el comunismo, entonces hubo persecución contra la iglesia. Y lo primero que hicieron fue sacar a los misioneros, matar a los pastores nacionales. Ellos pensaron que sin los misioneros y sin los pastores, el pueblo no va a seguir el cristianismo. ¿Sí? Pero resulta que sí. El pueblo sí siguió el cristianismo. Sin misioneros y sin sus pastores. Y entonces reunieron a los cristianos del pueblo para darles su último chance para negar a Cristo. Si una familia quería seguir a Cristo, entonces serían separados y enviados literalmente a los 4 rincones de la China. Si una familia negaba a Cristo, podía mantenerse unidos.
Así era, muy claramente. Esta familia aquí, ¿qué? ¿Qué dicen? Si van a negar a Cristo, perfecto, no les pasa nada. Esta familia insiste, sin misioneros, sin pastores, si insiste, entonces vamos a repartir esta familia. El papá se va en este tren a un lado de la China, la mamá en otro tren a otro lado. Y los hijos repartidos. Y la historia muestra que ellos jamás volvieron a verse. Literalmente esparcidos a los cuatro vientos de la China. ¿Te imaginas? ¿Tú qué harías en esa situación? Si te dijeron, mira, tienes que negar a Cristo si quieres seguir con tu esposa y con tus hijos. Si no, ¿y uno qué haría? ¿Quieres seguir con tu papá, con tu mamá? Ellos son ancianos, necesitan ser cuidados. ¿Te imaginas una mamá con el recién nacido diciendo, se lo entrego a un desconocido a llevárselo a quién sabe dónde? No, es mi bebé. ¿Sí? Entonces mucha gente sí negó a Cristo, obvio. Mucha gente con eso negó a Cristo. Pero mucha gente no negó a Cristo. Y entonces fueron esparcidos a todos lados de la China. Esto se comenta mucho en el tema de las misiones. ¿Te gusta el tema de las misiones? ¿Cómo es la expansión de la iglesia cristiana en toda la historia? ¿Tú sabes que nosotros no somos los primeros cristianos en la historia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta este tema? ¿Sí? Bueno, entonces se comenta mucho en las misiones que los misioneros habían trabajado 100 años en la China tratando de convencer a los creyentes chinos a irse, a salir de las áreas pobladas, a irse a otros lados de la China, pero la gente no quiso salir de su ciudad. La gente no quiso dejar su familia. ¿Sí? Y ahora, a la fuerza. O sea, lo que no se logró en 100 años de misiones, se logró de un día para el otro por orden del asesino más grande en la historia de la iglesia, el asesino más grande en la historia de la humanidad. ¿Cierto que te enseñaron eso en la universidad? ¿Cierto? ¿Tú sabes quién fue el asesino en toda la historia más grande? ¿Quién fue directamente así responsable por el mayor número de personas muertas en toda la historia? ¿Cierto que sabes? ¿Cierto que te lo enseñaron? ¿No? Mao Zedong. Mao Zedong. Y él pensó, no, mejor dicho, los cristianos sin los misioneros, ¿sí? Y sin sus pastores nacionales, entonces esto se acaba y resulta que no. Entonces, bueno, separémonos, porque la gente sin su familia no va a seguir, no va a poder seguir. Y sí fue efectivo por un lado, pero por el otro lado fue el peor error de Chairman Mao, porque fueron esparcidos a todas partes de la China, haciendo lo que los misioneros no habían logrado, hablando de Cristo en todos lados. Y hoy hay más cristianos en la China que en cualquier otro país del mundo. ¿Qué vemos en la Biblia? Persecución, expansión de la iglesia. Bueno, ¿qué pasó aquí? Uno de los nuevos líderes de la iglesia, Esteban, predicó en Jerusalén y fue apedreado. Hechos capítulo 7. Alguien dijo, uy, con estas prédicas estoy leyendo el libro de los Hechos. Súper. Y hubo persecución, Hechos capítulo 8, contra los seguidores del camino. Acuérdate
que hasta este momento los seguidores de Cristo son conocidos, llamados los del camino. Y entonces los del camino fueron expulsados de Jerusalén, sacados a la fuerza. Si negaban a Cristo, podían quedarse en su casa. Si no, tendrían que entregar su casa a la alcaldía. Y el libro de Hebreos dice que los cristianos fieles, ellos entregaron con alegría las llaves de sus casas al funcionario de la alcaldía, porque iban a expropiar los predios de los que insistían en seguir el camino. Entonces salieron predicando en el camino y llegaron hasta Antioquía. Antioquía queda 480 kilómetros puro norte en lo que hoy en día es el sur de Turquía. Antioquía fue fundada por los griegos en el año 300 antes de Cristo por uno de los generales de Alejandro el Mago. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Él fue homosexual, no tuvo hijos, no dejó así a su propia familia, sino pues muere repentinamente. Y entonces los generales, 3 generales, dividieron así todo lo que él había conquistado. Y esta parte así fue colonizada por encimita por los griegos, por comenzar. Y después llegan los romanos en el año 63 antes de Cristo. 63 antes de Cristo. Esta ciudad famosa, Antioquía, y bajo los romanos prosperó muchísimo. La calle principal va por el río Orontes, que todavía está el río Orontes para pasear. Esta calle va 6 kilómetros por el lado del río. Y era famosa en esta época del Nuevo Testamento porque la calle permanecía iluminada por las noches, toda la noche, iluminada con antorchas, pero toda la noche, no hasta las 10 o hasta la medianoche, no toda la noche. ¿Te imaginas la inversión de la alcaldía? Tantas antorchas, tanto petróleo ahí para alumbrar esta calle todas las noches, todos los días del año. Pero toda la noche, alguien debería preguntar, ¿pero por qué toda la noche? Eso era la calle principal. Uno se imagina como una especie de malecón, así por el río. ¿Sí? Y muchos sitios ahí por el río y esta calle así, 6 kilómetros iluminada todas las noches, toda la noche. ¿Y para qué? Pregúntale a veces, ¿para qué sería eso? Esa es mucha inversión de parte del Estado. ¿Por qué se va a invertir tanto así en iluminar una calle tan larga todos los días? Pregúntale a ver qué sería. Bueno, los que son más del mundo saben o pueden imaginar por qué.
¿Por qué quieres tener en una ciudad la calle principal iluminada toda la noche para rumbear? Y sí, era una ciudad famosísima por sus rumbas, por esa calle principal. Y además, había un parque, los historiadores dicen que era espectacular. Uno se imagina que hubiera sido como el parque, el jardín botánico, ¿sí? Que era así de la naturaleza y todo bien cuidado. Y con el detalle que todos los días, a toda hora, en este parque que llamaban el paraíso de Dafne, de las diosas griegas, había en ese parque para todo el mundo, de esa rumba por la calle principal, había prostitutas, cortesía de la alcaldía. Perdón, trabajadores sexuales. Sí, o sea, una ciudad así. ¿Qué? Mucha tentación. Nosotros aprendimos pastoreando en Barranquilla que si un hombre se entregaba al Señor durante el año, muy bien, gloria a Dios, pero siempre teníamos que esperar dos cosas. Primero, que se bautizara. Y que mucha gente no se bautiza. No te imagines cuánta gente no se ha bautizado. ¿Sí? Mucha gente es reacia al tema del bautismo. ¿Sí? Y mucha gente sabe por instinto que uno no debería bautizarse porque todavía no es convertido. ¿Sí? O sea, hay que respetar a las personas. Entonces aprendimos que con los hombres que se convierten durante el año tenemos que esperar primero que se bauticen y segundo que pasen carnavales todavía salvos. Si un hombre se bautiza y pasa carnavales todavía salvo, ya tenemos pues un discípulo. Entonces estamos viendo aquí en la Biblia que hay persecución y que hay tentación. ¿Y la iglesia qué? La iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Fe total. Persecuciones, tentaciones, la iglesia sigue caminando. Segundo punto, observamos en nuestro texto, en el libro de los Hechos, que hubo cosecha, harvest en inglés, harvest, cosecha. Hubo cosecha en la ciudad de Antioquía. Los historiadores dicen que había 500,000 de habitantes en esta ciudad. Y hubo cosecha espiritual. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tercer punto que observamos en nuestro texto en Hechos es que Bernabé fue enviado de Jerusalén a discipular a la gente en Antioquía. Bernabé, uno de los nuevos líderes, nosotros dijimos que tenemos que tener nuevos líderes, gloria a Dios por los apóstoles, ¿sí? Pero no, es que la iglesia necesita nuevos líderes. Y dice que Bernabé era varón bueno,
y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entendemos fe total. Punto 4 en nuestras observaciones del texto en Hechos. Bernabé reclutó a Saulo. Nosotros sabemos de Saulo de Hechos capítulo 9. Y en el libro de los Hechos vamos a tener Saulo y después, hoy en 8, vamos a hablar de él con su nombre Pablo. Saulo en hebreo y Pablo en griego. Es el mismo nombre traducido. No tiene significado, digamos, trascendental, espiritual. Es simplemente una traducción. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy John Mark. John Mark. Pero traducido, Juan Marcos. Bernabé reclutó a Saulo. Punto 5. Observamos en nuestro texto, en los Hechos, que tenemos los primeros, míreme, cristianos. Los primeros cristianos. ¿Por qué estamos destacando esto? Porque fue primera vez que ellos fueron llamados cristianos. Antes eran conocidos como los del camino. Pero aquí van a ser llamados, ¿qué? Cristianos. Dice, por primera vez. Qué bonito, ¿no? Que aquí estamos viendo, imagínate, el evangelio llegando a judíos y también el evangelio llegando a los griegos, no los de Grecia, sino los que no son judíos, que son de la cultura hebrea, a los gentiles. Acuérdate que cuando la Biblia dice que uno es un gentil, no quiere decir muy gentil es usted, no, sino que significa que uno no es judío, que uno es de las naciones en hebreo, es la palabra goyim. Entonces el evangelio está llegando, digamos, a, por decirlo a la gente nuestra. Nosotros somos descendientes espirituales de esta gente, ¿sí? En Antioquía, los primeros cristianos. ¿Y qué quiere decir cristiano? ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Es el uno? ¿Hay algún cristiano? Vamos a orar para que todos deciden ser cristianos. ¿Cristianos por acá? ¿Qué quiere decir cristiano? Es que cristiano literalmente significa de Cristo. ¿Sí? Significa que uno se alinea con Cristo y con su ideología. Hasta hoy en día, desde los tiempos romanos, tenemos en la historia que personas se identificaban con ciertos personajes y su plataforma, y en el tema político uno todavía se identifica con algún líder político usando su nombre. Por ejemplo, en Colombia uno es petrista, en los Estados Unidos uno es trumpista, uno es... Sí, o sea, eso hasta la fecha se usa, se entiende que uno se alinea con este hombre o mujer y su propuesta. Bueno, ¿qué quiere decir cristiano? De Cristo. Qué bonito ese apodo, ¿no? Chévere. Que le llaman cristiano. Lo que uno se pregunta es que si en el principio, porque los apodos normalmente son para ir en contra, ¿sí? O sea, no son cumplidos. Hablando del cristianismo, a un grupo que
en tiempos más modernos, cuando ellos tenían sus vigilias en la presencia de Dios, en dado momento comenzaban a temblar, físicamente, a temblar. ¿Alguna vez tú has visto gente en su oración temblando? Sí, eso es lo que ocurre, suele ocurrir, ¿sí? No es obligatorio, sí, pero eso sí. Y la gente de afuera, viendo esto, los llamaban, en español es temblador, en inglés, Quaker, Quaker, Quaker. Como la avena Quaker, Quaker. Porque uno está temblando. Entonces la gente de afuera, en burla, decían, ¡ay! Quakers, tembladores. Y hoy en día, todavía, pues este movimiento tiene, no es su nombre oficial, pero uno dice, sí, son los cuáqueres. Sí, son, sí, los, ¿y eso? Los tembladores. Bueno, otro grupo, tiempos modernos, ellos famosos por ir al campo, a las provincias, a los lugares lejanos, a salir de las ciudades, a llevar el evangelio. Y ellos iban y formaban azarots, o sea, grupos pequeños, para estudiar la Biblia y orar. Y que en estos grupos les ponían así como un plan, así punto por punto, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, así de estudio. Ellos no evangelizaban, ellos enseñaban así la Biblia, pero de una manera tan ordenada y con una metodología. Y la gente de afuera decía, uff, porque el pueblo no estaba acostumbrado a eso. Sí, el pueblo en ese momento no era una gente así, digamos, de maestría, doctorado y graduados de no sé qué. Eso era gente así del campo y todo. ¿Y cómo se te ocurre llegar a ponerles así todo este estudio en la Biblia? Pero eso cogió. Pero los de afuera decían, ustedes son muy metódicos. Mucho método, mucha estructura en que leen toda la Biblia y que van así, línea sobre línea y todo. Y hoy en día ese movimiento sí se llama la iglesia metodista. Mi punto es que lo que en el principio era como una crítica, hasta como un ataque frontal. Que ustedes son así. Entonces no se sabe si cuando en el puro inicio había gente que decía, es que ustedes son de Cristo. Sí, pero no, me hago entender, no con una cara bonita. Ay, cuidadito, mijo, no se meta con eso, son de Cristo. De Cristo. Pero que quedó. Y será por algo que la Biblia dice que por primera vez aquí es cuando la gente se llamaba, se identificaba. Después el apóstol Pedro va a decir, si un cristiano sufre haciendo el bien, el Espíritu Santo está sobre él. O sea, más adelante como que los cristianos dicen, sí, llámenos eso, nos gusta. Que nos llamen, ¿qué? De Cristo. Cristianos. Oye, ¿la gente sabe que su merced es cristiano? ¿O no se imaginaría? ¿Sí? De verdad. Me contaron que en una iglesia una iglesia con 3 servicios,
y que un joven colaboraba en el último servicio como ujier en la iglesia y en el primer servicio una joven colaboraba como ujier pero en el primer servicio. ¿Sí? Y pues la gente del primer servicio no se veía con la gente del tercer servicio. ¿Me siguen? ¿Me siguen la idea? Y entonces resulta que una noche se conocieron los dos en una discoteca. Y se pusieron a hablar. Y hablaron. Literalmente 3 horas. Un sábado por la noche. Se conocieron en la discoteca y se pusieron a hablar y duraron 3 horas, los dos nomás. Converse, cuente, conózcase, todo, ¿sí? Día siguiente, como la joven estuvo trasnochada, no fue a prestar su servicio en el primer servicio, fue al tercer servicio. Y se encuentra con este joven ahí en la puerta. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Ni idea. Que se habían hablado 3 horas sin mencionar a Cristo. Bueno, los primeros seguidores de Jesús en Antioquía, sí, cristianos, sí, de Cristo. Hagamos comentario. Punto 1. La fe total produce buenos discipuladores. Oye, necesitamos discipuladores. Este es el año de fe total. Y la fe total produce buenos discipuladores. Uno piensa en Bernabé. Me gusta mucho Bernabé porque él no es de los primeros de los apóstoles, tú sabes, ¿sí? Él no fue apóstol, ¿sí? Él fue como de siguiente generación. Digamos que no era de los prominentes, que no era de los famosos, pero todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era Bernabé en Hechos capítulo 4. Bernabé vendió su finca y donó todo en ofrenda para los necesitados, imagínate. Y este Bernabé tenía como buen ojo para saber en quién invertir. Él sabía que valía la pena ir detrás de Saulo. ¿Te acuerdas que cuando Saulo primero se convierte, Bernabé se lo llevó a donde los apóstoles? Y los apóstoles lo entrevistaron, ¿sí? Y ellos dijeron, bueno, sí, bien, pero, chao pescado. Es que era muy difícil para la iglesia en Jerusalén recibir a Saulo. ¿Alguien sabe por qué? Porque él había perseguido a la iglesia, que quiere decir que él fue el responsable en dar la orden para apedrear a cristianos quienes no negarían a Cristo. ¿Tú te imaginas si yo aquí traigo un predicador invitado y resulta que este hombre, antes de conocer a Cristo, había sido responsable por la muerte de la mitad de tu familia en el pueblo
¿Te imaginas? Eso causa mucho malestar. Si no importa, por tanto que se haya convertido, ese hombre fue responsable. No tengo primos, no tengo tíos por ese hombre. Y ahora lo traen a la iglesia. Pues dice que es convertido. Pero eso es difícil pasar. Y por eso tú no ves a Saulo en Jerusalén. ¿Sí? Él se regresó a su pueblo. Se fue a Saulo, a Tarso, al sur de Turquía. Él no vio como futuro en servir a Dios en Jerusalén. Pero Bernabé se acordó de él. Y Bernabé, estando en Antioquía, es que Bernabé había escuchado a Saulo hablar del llamado que Dios le dio a través de Ananías. Que Dios le había dicho a Ananías, dígale a este que me es siervo escogido. Pero va a sufrir mucho. ¿Sí? Bernabé había escuchado esa historia de Saulo, esos testimonios. Y entonces Bernabé se echó ese viaje hasta Tarso a buscar a Saulo, si todavía seguía en los caminos del Señor, porque uno no sabe. Que a veces la gente está un rato y no más. Pero no, que sí había seguido. Y hablar con él y decir, hermano, yo me acuerdo que usted dijo que usted tiene un llamado para ir a reyes y a principados y ir a los gentiles. ¿Usted sigue con ese mismo sentir? Sí. Bueno, camine. Ay, no, a Jerusalén. No vamos a Jerusalén. Nosotros vamos a Antioquía. ¿Y eso? Porque Dios está haciendo algo ahí. Y usted sí tiene algo para aportar. Otra cosa que me fascina de este Bernabé es que con el tiempo resulta que ya el ministerio de Saulo, que conocemos como Pablo, va a superar el ministerio de Bernabé. ¿Me explico? En el principio la Biblia habla de Saulo y Bernabé. Uno entiende el líder y su asistente. Pero la historia sigue, vamos a ver hoy en 8, si Dios da vida, que se cambia. Y ahora la Biblia habla de Pablo y Bernabé. O sea, el ministerio de este Saulo, Pablo, va a superar el ministerio de Bernabé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? No hay mucha gente que pueda que el ministerio de un discípulo sobrepase el ministerio de uno. He tenido líderes airados quienes no les gusta que un discípulo surja. ¿Y qué? Y les quite que les corra la butaca. No les gusta. Porque uno quiere los discípulos ahí como, ¿sí? Y hay de que uno de ellos fuera y ser más que, y que uno. Y que 2000 años todavía estamos recordando a Pablo y mucha gente ni sabe quién fue Bernabé. ¿Sí? Bueno, Dios sabe. Deberían preguntar, ¿pero por qué Bernabé fue así? Es porque él amaba a la gente. Él amaba a la iglesia. Quería el bien de las personas. Necesitamos, mira, segundo punto, necesitamos personas quienes aman a la iglesia. A veces uno se pregunta, ¿quién realmente ama esta iglesia? Yo sé que todos. Pero ¿quién realmente ama a la iglesia? Este Bernabé amaba a la gente. Él tenía un apodo. En la iglesia lo conocían y lo llamaban. Tenía un apodo y eso sí fue por cariño. Eso sí fue no de irrespeto, de rechazo, nada de eso. Y si alguien ha leído el libro de los Hechos, sabe el apodo de Bernabé. Es que él era, tú sabes que en la iglesia
A veces la gente le pone un apodo al hermano. ¿Sí? Eso es interesante. O sea, la misma gente le coloca a un siervo de Dios el apodo. ¿Tú sabes cuál es tu apodo? ¿Alguien ha leído el libro de los Hechos? ¿Sabe cuál era el apodo de Bernabé? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Este Bernabé era muy bueno para animar a las personas. Él tenía ese don. Si no todo el mundo lo tiene, pero hay personas en la iglesia que son especialmente buenas para animarte. Necesitas consuelo, ¿sí? Y tú buscas a esa persona. Digamos, cuando estás como bajo de tu fe total, ¿cierto que tú quieres oración de un profeta? No. Aconsejo no ir al profeta. Porque el profeta te va a decir en que estás mal. Y tú no quieres eso. Tú necesitas consuelo, necesitas ánimo. Ánimo. Y Bernabé era conocido en la iglesia como hijo de consolación. La fe total produce personas quienes aman a la gente. Tercer punto, último, que concluimos. En comentario, punto 3, nosotros tenemos que producir cristianos. Lo mismo que en la Biblia. Lo mismo que en la iglesia con fe total. Nosotros podemos bendecir y ser bendición para muchas personas. Gloria a Dios por eso. Pero lo más importante es producir cristianos. Cristianos, personas de Cristo. Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará? ¿Qué? Si uno ganare, ¿de qué aprovechará si uno ganare el mundo entero y perdiere su alma? Tenemos que producir cristianos. Esta iglesia tiene que producir 3,000 personas cristianas. Es nuestra visión. Lo mismo en la Biblia. Lo mismito en la Biblia. Una ciudad principal del Imperio Romano. ¿Sí? Venía primero Roma, después Alejandría y después Antioquía. Claro, ahí tiene que haber gran número. Y nosotros tenemos una participación, tenemos que producir cristianos. Les invito a ponerse de pie. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es.
Voy a invitarles a cerrar los ojos, entrar en tu espacio con Dios, en tu oración. Pídele al Espíritu Santo que te muestre a quién invitar a la iglesia para el día de la resurrección. ¿A quién vas a invitar? También sigue apoyando tu Azarot. Si no estás en Azarot, pasa por la recepción, organízate para estar en la iglesia. Y también, si es el sentir que Dios te está dando, dile a Dios que tú vas a pararles bolas a las personas nuevas. Es que a veces uno quiere estar con los cristianos que ya uno conoce, con los amigotes de toda la vida. Gloria a Dios por esa comunión tan especial. Pero mira, es que hay gente nueva. Hay gente nueva. Párales bolas. Acércate tú, no esperes que se te acerquen. Acércate tú. Sigue en oración. Proponte hablar de Jesús donde Dios te mande. En las buenas, espero que sea en las buenas, que no nos toque la persecución para que salgamos de la casa, que salgamos de la ciudad, que lo hagamos a las buenas. ¿Tienes tu boletín? Cógelo, levántalo a Dios y decirle: Señor, voy a replicar este mensaje. Este mensaje no puede quedarse aquí nomás. Este mensaje se tiene que oír en todas partes. Hay 3,000 personas que necesitan escuchar esto. Levanta tu boletín. Tú lo llenaste, tomaste apuntes. Dile a Dios que ya tienes tu prédica para esta semana. Ya vas a compartir con otras personas. Sigamos un momento, pueden bajar las manos, pero seguimos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Quiero preguntar algo personal, todos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Y quiero preguntar si tú eres bueno para animar a gente. ¿Quién es bueno para animar a las personas? Tú lo reconoces. Sí, tienes razón. Alguien más es como bueno para, tienes razón. Tienes razón. Mario, levanta la mano. Tú eres muy bueno para animar a la gente, hermano. Raquel, sí. Sí, tú eres. Uy, Erika. Wow. Yolima. Sí. Aileen. Reconócelo, hermano. No todo el mundo tiene ese don. Pero a usted le han dicho 1000 veces en la vida: uy, ¿cómo tú sirves para animarme? Y usted usa en eso. Entonces, entrégate a este ministerio. Este ministerio de animar a las personas. Jorge Hernán, levante la mano. No, Ruby más. Jorge Hernán anima, pero Ruby moviliza. Esa es otra cosa. Pero ese es otro don que hablaremos. Que tú movilices gente, tú jales gente. Ajá. Uy, necesitamos todo. Y ahora voy a preguntar algo aún más delicado. Sigue, por favor. Así. Gracias por respetar este momento con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Pero voy a preguntar si tú eres capaz
de ver a uno de tus discípulos, a una persona a quien tú has ganado para Cristo, sobrepasar tu ministerio? ¿Ah? ¿Serás capaz? Eso no es tan fácil. Que uno vea que otro está allá como que volando, haciendo la obra del Señor. Y fuiste tú quien le hablaste por primera vez. Fuiste tú quien lo discipulaste en el Lázaro. Fuiste tú quien lo llamaste cuando él se apartó, cuando él estaba por ahí en Tarso, olvidado. Cuando la iglesia no pensó en él, tú sí pensaste en él o en ella. Y fuiste a recuperarlo y ponerlo en el ministerio. Discipuladores con fe total. Santo, clama la creación. Santo.